Muy bien. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo podcast de Chismearte. Gracias por acompañarnos y por seguir sintonizándonos aquí en el canal. También tenemos un invitado muy especial y estoy muy feliz de aquí tenerlo presente. Y es el profesor Cuauhtémoc Garcés de nuestra facultad. Muchas gracias por venir, maestro. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Sí, ya tenía yo muchas ganas de venir, que viniera usted al podcast y poder entrevistarlo, porque creo que es usted una persona muy interesante y también creo que tiene mucho conocimiento. Entonces nosotros como estudiantes y en general como que nos gusta mucho el arte y conocedores, pues nos interesa muchos temas variados, ¿no? Y creo que algo que usted nos puede compartir mucho es sobre su trabajo que ha hecho. No me voy a adelantar mucho, ¿verdad? Entonces me gustaría empezar con la entrevista, que usted nos cuente un poquito cómo es su trabajo, a qué se dedica, más o menos qué es lo que usted hace. Claro, con mucho gusto. Mira, yo estudié la carrera de restauración en bienes culturales muebles en la escuela de INAH, que es la Escuela Nacional de Conservación y Restauración Manuel del Castillo Negrete, que está en el exconvento de Churubusco. Ahí estudié la carrera, son 10 semestres, casi de tiempo completo, porque pues como es una carrera teórico-práctica, claro, durante la mañana tomábamos los talleres en los cuales te enseñan a restaurar las diferentes obras que vemos a lo largo de la carrera, pero de manera práctica, con obras originales. Entonces, pues casi todas las mañanas de 8 a 1, 2 de la tarde estábamos en los talleres y en la tarde eran las clases teóricas. Wow. Y pues además había otras clases que también eran prácticas, como por ejemplo cuando tomábamos en un semestre la restauración de algún material, por ejemplo de escultura, en una clase teórico-práctica pues nos enseñaban también a hacer las esculturas. Si tomábamos pintura mural, pues nos enseñaban a hacer pintura mural, con el objetivo de que pues tú no solamente sepas restaurar, sino también sepas cómo fue hecho ese material. Sí, claro. Reaplique las técnicas tradicionales y pues entiendas mejor el patrimonio que estamos restaurando, ¿no? Entonces eso te da una formación muy completa. Entonces era una carrera muy demandante, pero al mismo tiempo muy satisfactoria, porque realmente la enseñanza era pues bastante integral en ese aspecto. Súper completo, ¿no? Sí, sí. Y ya después de que terminé, pues me dediqué a estudiar la maestría en la UNAM, con la intención de salir del ambiente que era el INAH, porque pues había también ahí otras maestrías que podía haber estudiado. Claro. Pero preferí salirme de la esfera del INAH e irme a la UNAM, donde también me habían comentado que la maestría estaba excelente, que había muy buenos maestros. Y realmente fue una gran sorpresa entrar ahí a la UNAM, porque los maestros pues son los mejores profesionistas en el área de restauración de monumentos de nuestro país. Son pues personas muy reconocidas. Y sobre todo en Ciudad de México, ¿no? Sí. Así en el mero centro. Sí, que realmente no tenían necesidad de dar clases, ¿no? Platicaba la otra vez con un compañero que pues ellos llegaban con su chofer o con sus carros. Sí, ellos ya estaban así a otro nivel. Sí, y lo hacían por amor a la universidad. O sea, era una forma de ellos de agradecer a la universidad que los formó, el regresar a brindar esas clases que pues eran verdaderas cátedras magistrales, cada una de sus clases. Entonces, totalmente. A mí me gustó muchísimo eso, ¿no? El que ellos compartieran pues todas sus experiencias y de una manera muy amable, muy grata, muy cercana a los estudiantes. Y pues ya eso me dio una formación, creo yo, más completa, igual entender el lenguaje de los arquitectos y además el propio de los restauradores, donde pues tenemos mucho contacto y relación con los arqueólogos, con los antropólogos. Sí. Pero sí es necesario entender los objetivos de cada una de las profesiones para que puedas en determinado momento contemplarlos en tus proyectos, y que también ellos puedan entender en determinado momento a través de un idioma común pues los objetivos y las finalidades de cada una de las diferentes disciplinas que participan en todo esto de la conservación y restauración de nuestro patrimonio. Y ya para finalizar estudié el doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras, que
pues me abrió las puertas en el aspecto de que, como fue una tesis sobre los retablos de Yucatán, Wow. eso me permitió, al llegar aquí a Yucatán hace 30 años, pues recorrer pues casi todo el estado, inclusive Campeche y Quintana Roo, para registrar todo este patrimonio. Ujú. Y eso pues me dio una visión general del estado y de la problemática, de las prioridades, de lo extenso y maravilloso que era este patrimonio, porque pues hace 30 años, como por desgracia también sigue habiendo esa idea hasta el día de hoy, pues se creía que Yucatán era pues muy rico, pero en patrimonio prehispánico, y realmente no, tiene un patrimonio completísimo, Sí, de claro. primera categoría en todas las órdenes, ¿no? Desde lo prehispánico, lo virreinal, lo del México independiente y lo contemporáneo, ¿no? Sí. Entonces, pues eso me permitió pues empezar a buscar el patrocinio y los apoyos para empezar a rescatar este patrimonio tan importante que se conserva aquí en el estado de Yucatán. Muy cierto. Sí, justo ahorita que lo mencionaba dije, sí, tiene mucho sentido, o sea, tiene mucha razón. Y me dio curiosidad, normalmente ahora sí como que todo ese patrimonio que usted menciona, ¿dónde, en qué museos o en qué lugar podemos nosotros visitarlo aquí en Yucatán? Bueno, se hizo con esta finalidad en el gobierno de Víctor Cervera Pacheco un museo de arte sacro, Oh. pero pues había pues muchos celos, ¿no? Por parte hay un gran patrimonio que pertenece al INAH, pero como está en museos, los museos no lo sueltan porque pues es su patrimonio y es con lo que ellos obviamente pueden renovar y mantener al día sus colecciones y sus exposiciones. Claro. Pero entonces no sueltan esas piezas para crear otro museo. Lo mismo la iglesia pues tenía piezas extraordinarias, pero pues también pertenecen a diferentes templos, iglesias o conventos. Entonces pues ahí un poco pepenando de todas partes se pudo armar ese museo, pero realmente creo yo que lo importante y lo extraordinario es que en cada iglesia, cada convento, en cada lugar a donde tú vas, pues hay un patrimonio, ¿no? O sea, hay un museo, ¿no? Claro. Yo, pues no sé si recuerdan un poco, los motivaba a que salgan, a que recorran su estado, sus localidades. Pues hay, pues el primer patrimonio más importante es nuestra gente, el convivir con nuestra gente al Muy interior cierto. del estado y luego pues conocer todas las maravillas naturales y patrimoniales, culturales del estado, pues Sí. es algo que creo yo te deja muy, muy satisfecho porque encuentras una gran variedad, ¿no? Ujú. Y no hay nada como observar este patrimonio de manera viva, o sea, que tú entres a una iglesia y veas el retablo con una misa o con la celebración de unos 15 años o de una primera comunión Sí, o de totalmente. cualquier otro rito y que realmente tiene sentido ese patrimonio, ¿no? Al estar sirviendo en la conservación y en la preservación de todas estas fiestas y costumbres que tenemos en nuestro estado y que son muy distintas a las de otros estados, ¿no? Sí. Entonces ahí creo que tiene mucho más sentido este patrimonio porque realmente tú ves esa vinculación con la gente, ¿no? Y cómo ellas les dan un sentido y también un significado muy importante, ¿no? En cambio, pues este patrimonio en un museo, pues lo descontextualiza por completo, ¿no? Sí. Entonces creo que afortunadamente, pues aquí en Yucatán conserva esta gran característica que es pues un museo en cada comunidad, ¿no? Ujú. Sí, muy cierto. Sí, de hecho, justo, no sé si ahorita ha visto que se está poniendo muy popular un caso de unos museos, o sea, sobre todo en Museo Británico, que hay muchas piezas que quieren como que o sea, más bien, ellos no quieren como que sus obras se vayan y regresen a su lugar de origen, pero tienen un montón de cosas que pues se han estado llevando así con las conquistas y todo, y ahorita en Chile han habido como que muchas protestas para que regresen ahora sí como que las cabezas de ¿cómo se llama? De la isla de Pascua, que regresen muchas cosas a su lugar de origen, ¿no? Y los museos dicen como, no, pues es que ahí ya no lo van a cuidar tanto, cuando realmente es simplemente una excusa como para no regresar ese patrimonio a su país de origen, ¿no? Entonces creo que totalmente como dice, o sea, el museo, no es lo mismo verlo en un museo a verlo en su lugar originario, ¿no?
Exacto, con todo su contexto, con la fauna, con la gente, pues con las costumbres, ¿no? Y además hay otros sitios importantes a visitar en estos poblados, como son los cenotes, Claro. pues la observación de árboles, de flora, fauna. O sea, puedes hacer un recorrido súper completo, ¿no? Sí. Y también, pues, todo lo que es el patrimonio arquitectónico civil, que son las casas y casonas alrededor de las plazas principales y unas que están a veces en calles secundarias, Sí. pues te dan un contexto, una idea global de lo que es la riqueza patrimonial de Yucatán, porque muchas de estas iglesias y casas están construidas con las piedras, con los elementos con los que estaban construidas las pirámides. Entonces, realmente el recorrido es increíble porque pues puedes ver que la mayoría de las iglesias están desplantadas en plataformas prehispánicas, ¿no? Sí. Que sus muros están construidos con piedras prehispánicas y que muchas de ellas todavía tienen los adornos o relieves o elementos prehispánicos visibles, ¿no? Y también esto lo encuentras tanto en las casonas como en las calles, en los palacios municipales y demás. Sí. Entonces es muy interesante, es muy rico, ¿no? Sí, totalmente. Y ya justo ahorita que estamos hablando pues de la restauración y todo, puede ser una pregunta muy básica, pero ahora sí que para usted, ¿qué es lo que considera que es la restauración? O sea, ¿cuál es y qué es y cuál es el objetivo de la restauración? Sí, claro, con mucho gusto. Mira, para mí la restauración es el proceso final con el cual se culmina pues los dos procesos anteriores que idealmente se deben de efectuar, que es la preservación y después la conservación, ¿no? La preservación es el proceso en el cual pues no se interviene directamente al patrimonio, pero sí se reúne toda la información que te permita conocerlo, entenderlo y diagnosticarlo, ¿no? Y también poder obtener toda esta información que al mismo tiempo puedas tú brindar a la comunidad o al público en general para que también pues esta información se difunda, se diluya en la mayoría del público, no solamente feligreses, sino el público en general, y que entonces tenga sentido este patrimonio, ¿no? Porque si la gente que es la que lo tiene no lo entiende y no lo disfruta, pues ahí hay un problema, ¿no? Creo que es muy importante la preservación porque eso pues obliga a los que estamos responsabilizados de esto o participamos en ello, pues a compartir la información, ¿no? A divulgarla, a hacerla accesible, a darla con un lenguaje que permita que la mayoría del público pueda entender. No usar un lenguaje de exquisitos o de profesionales o de especialistas, porque eso hace que la gente no entienda y además se aburra y anulas la posibilidad de que se acerquen a entender mejor su patrimonio, ¿no? Sí. Es muy importante eso porque sin ello la conservación y la restauración del patrimonio no tiene sentido. Si no, el patrimonio no es entendido y disfrutado por la mayoría de la gente, claro, y protegido por ella, porque como que eso viene por añadidura, ¿no? Sí. Una vez que la gente entiende y se siente orgullosa de su patrimonio y lo disfruta y lo goza, como añadidura viene que se van a preocupar por conservarlo, por divulgarlo también ellos, por protegerlo, ¿no? Y que esa es la finalidad, ¿no? Creo que es la finalidad de todo esto, que este patrimonio tenga un usufructo, ayude a nuestra comunidad a tener una formación más integral, más humanista, ¿no? Sí. Entonces, pues ya el siguiente proceso, que es el de conservación, también es muy, muy importante porque creo yo el punto focal de la conservación es entender lo que está causando el deterioro de este patrimonio y hacer todos los procesos y medidas posibles para detenerlo y ya evitar que este patrimonio se siga dañando, ¿no? Y ya la restauración, como su nombre medio lo indica, es el proceso a través del cual se realizan las intervenciones y los procedimientos que pueden ayudar a restablecer el estado original de la obra, ¿no? Lo más cercano posible a como era originalmente, para que pueda tener pues un valor testimonial y la gente pueda disfrutarlo y comprenderlo y observarlo pues desde cómo fue hecho, ¿no? Sí. Entonces la restauración es el proceso culmen, terminal,
que viene a brindar un servicio muy importante porque es con el cual tú logras restablecer pues, la estancia estética, la estancia histórica y también el valor significativo que tiene este patrimonio para la gente, ¿no? Entonces es una serie de 3 procesos que tienen que ir irremediablemente de la mano embonados para que entonces tenga sentido, ¿no? Claro. El patrimonio y sea un patrimonio que nos brinde pues toda su riqueza a no solamente los especialistas y los exquisitos de la sociedad, sí, sino a la mayoría de la población, ¿no? Y ahorita que también estamos mencionando mucho sobre el patrimonio cultural y el mantenerlo y todo eso, me gustaría, considerando todo su trabajo, toda su experiencia, sobre todo aquí en el estado de Yucatán, que nos platique justamente como que esa experiencia que ha tenido el patrimonio cultural aquí yucateco y cuáles han sido los beneficios justo como de la restauración de todo lo que tenemos aquí en el estado. Ah, claro. Mira, cuando yo llegué aquí a Yucatán, en el taller de Lina, pues ya la mayoría de mis compañeros restauradores estaban abocados a la conservación, restauración del patrimonio prehispánico. También la propia institución, el Lina, pues está muy enfocada a lo que es este patrimonio, ¿no? Claro. Y como te mencionaba, pues el patrimonio virreinal pues no es visto, por desgracia, como algo importante y que se le dé una atención como debiera, ¿no? Entonces, al hacer yo mi tesis doctoral, pues me di cuenta de todo esto y pues para no meterme en un campo que ya estaba saturado, que era el de la restauración del patrimonio prehispánico, decidí enfocarme hacia la cuestión virreinal y pues empezar a divulgarlo. Por ejemplo, yo cuando llegué, le pregunté a los arqueólogos, a los antropólogos, a los arquitectos de Lina y además especialistas, pues que si tenían idea cuántos retablos había en Yucatán, ¿no? Porque allá en el doctorado en la UNAM me pedían que debía de haber más de 30, porque también con eso te das idea de que también en la UNAM no tenían ni idea de cuántos retablos podrían haber aquí en Yucatán, ¿no? Y pues nadie me supo decir, pues todos como diciendo pues que eso no valía la pena. Sí, o sea, no era un área de investigación ni interés. Exactamente, ¿no? Entonces ya cuando abordé la tesis, pues vi que en los registros históricos en Yucatán hubo más de 1000 retablos en las iglesias. Y lo que actualmente existen son cerca de 250. Entonces se ha perdido pues 3/4 partes de este patrimonio, por desgracia, por múltiples circunstancias, pero que es un patrimonio muy muy importante, ¿no? De hecho, yo en la revisión que hacía histórica para la tesis, me encontré que muchos investigadores como Nancy Farris mencionaban en sus libros que un ejemplo de la austeridad y de la pobreza de la provincia de Yucatán era que aquí en Yucatán no había retablos dorados, ¿no? Y sí, realmente en ese entonces no había retablos dorados porque todos estaban repintados. Con el tiempo, pues en casi 30 años pude lograr restaurar poco más de 80 retablos y todos estos están con hoja de oro, ¿no? Sí. Dentro de ellos, pues lo más importante pues es el de Mashcanú, el de Tabi, el de Oshkushkav. Hubo un retablo el de Calotmul, que es también precioso y grandísimo, que también estuvo recubierto con hoja de oro, pero como se cayó la bóveda del presbiterio, pues con la lluvia pues se deslavó todo este recubrimiento. Actualmente tiene el de pintura dorada, pero pues sabemos por los registros históricos que también este retablo hermosísimo y muy grande, pues tuvo este recubrimiento. Entonces eso implicó también muchas cosas, ¿no? Que obviamente aquí Yucatán pues no era una zona minera, más sin embargo tuvo un patrimonio semejante al de estas zonas, ¿no? Es decir, que acá la voluntad y la entrega de la gente pues hizo posible que cada iglesia, hasta las capillas más humildes, tuvieran sus retablos dorados, ¿no? Como por ejemplo en Valladolid, la capilla más humilde de Valladolid es de la Virgen de la Candelaria, y ahí el retablo que también estaba todo repintado, cuando lo restauramos descubrimos que tenía todo el recubrimiento de hoja de oro, y lo mismo la capilla más humilde de aquí de Mérida, que es la de la Virgen de la Candelaria, también igualmente su retablo que estaba repintado con pintura
alquidálica. Al despintarla, pues descubrimos que también el retablo originalmente tuvo un recubrimiento de hoja de oro, ¿no? Sí. Entonces, desde las iglesias más humildes, desde las capillas más sencillas hasta las grandes iglesias de los conventos y también en la propia catedral, pues existieron excelentes y maravillosos retablos, ¿no? Claro. Sí, y eso de que pinten sobre la hoja de oro es como por falta de conocimiento, ¿no? O sea, como que realmente no, o sea, como por tratar de conservarlo lo hacen. Sí, son múltiples factores, ¿no? Uno como el que tú indicas, otro es que se van ensuciando y creen que no es posible removerlo, que sí se podía remover, porque en esa época no se sabían las técnicas y era más fácil pintarlo, ¿no? O sea, agarraban pintura de aceite o alquidálica, pues sí, dorada y lo repintaban. Otra es que hay cambios de moda, como tú sabes, después del barroco vino el neoclásico y en este periodo se consideraban todos estos retablos pues de mal gusto, absurdos, muy desentonados y demás, y una forma de adaptarlos fue repintándolos a los colores pastel y los marmoleados que se utilizaban en el siglo XIX para asemejarlos al estilo neoclásico. Por desgracia, también en este periodo pues fue cuando se destruyeron muchos retablos precisamente por considerarlos obsoletos y de mal gusto, ¿no? O bárbaros, así les mencionaban, ¿no? Porque no se apegaban a los valores del neoclasicismo. Claro. Sí, de hecho, ahorita que está usted mencionando eso, tengo una duda así muy grande. ¿La restauración de una obra provoca que esa sea de menor valor o su valor aumenta? Porque justamente como por estos cambios que tiene y todo, o sea, pues supongo que ya no es, obviamente ya no va a ser lo mismo que antes. Entonces tenía justo esa duda y le quería preguntar eso. Entonces, ¿qué piensa? Sí. Pues es una pregunta frecuente, ¿no? Muchos clientes que ahora tengo, ya que me jubilé, pues me preguntan eso, oiga, y la intervención va a demeritar el valor de la obra. Y pues yo les comento, como también lo hemos comentado desde que trabajaba en el INA, que para nada, al contrario, ¿no? Sí. O sea, la restauración es una inversión, la cual, como te comentaba hace rato, la finalidad es restablecer a la obra a su estado original, y recuperar pues sus valores estéticos, históricos y significativos, de tal manera que la gente y el público en general pues pueda observar y disfrutar la obra en su plenitud, ¿no? Entonces la restauración más bien tiende a restablecer los valores de la obra, y muchas veces estos se incrementan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando restauramos el retablo de Tecó, pues estaba todo repintado, precisamente repintado con colores pastel, y las pinturas que tenía 4, conservaba 4, había tenido 6, habían perdido 2, pues también estaban todas repintadas, ¿no? Y al intervenirlo y al restaurarlo, pues recuperamos el recubrimiento original, que es en fondo rojo con azul, y lo que son los tallados y las ornamentaciones con hoja de oro, pero además los cuadros que no se veían, pues al quitarles el repinte, pues se descubrió que eran de Miguel Cabrera, ¿no? Entonces el cambio fue fantástico, fue increíble, ¿no? Y pues encontrar al artista que se considera por muchos especialistas el artista más importante del virreinato. Sí, totalmente. Aquí en Yucatán, pues fue una noticia muy importante. No sabía eso. Sí, y también pues es el artista más importante de la época virreinal, no solamente de nuestro país, sino de todo el continente americano, ¿no? Y justo le mencioné el otro día que estaba haciendo un trabajo de investigación de él, ¿no? Sí. Sí, qué interesante, wow. Entonces con la restauración pues se pudo recuperar todos esos valores, y obviamente el valor de este retablo pues se catapultó, ¿no? De hecho tuvimos que instalar todo un sistema de seguridad para proteger las pinturas, porque pues había el temor de que pudieran ser hurtadas, ¿no? Entonces sí se tuvo que hacer todo un protocolo de seguridad para protegerlas, porque por desgracia también había la idea y algunas propuestas de que esas pinturas se quitaran del retablo y se trajeran a la Pinacoteca del Estado, ¿no? Entonces iba a haber una descontextualización de las pinturas para que la gente las pudiera ver en Mérida, pero afortunadamente con los argumentos que se virtieron, el director de línea pudo tomar, creo yo, la mejor decisión, que fue mantener las pinturas en el retablo, de tal manera que, como te mencionaba hace rato, o sea, ir a Tecó es ir a un museo, porque vas a ver
al artista más importante de la época virreinal Sí. de todo el continente americano. Yo voy a apuntar eso para yo ir en el también. pueblo de Tecó. Sí, Ujú. sí, fíjate que eso también, otra vez, como comenté hace rato, es muy significativo, porque realmente Tecó no era una de las segundas o terceras ciudades más importantes del estado de Yucatán o de la provincia de Yucatán. Como tú sabes, pues era Valladolid, Claro. Tizimín, Concal, Motul, ¿no? Sí. Y que encuentres este patrimonio tan extraordinario en esta comunidad, que pues no es por demeritarla ni mucho menos, pero también es importante, pues te refleja un poco el grado de excelencia Muy cierto. patrimonial que tuvo Yucatán en ese Sí. aspecto, ¿no? Que por desgracia, como te digo, pues ha perdido 3/4 partes de este patrimonio, como bien dices, por ignorancia o por muchas cosas, Sí. pero lo que se conserva, lo que se ha podido rescatar, indica que Yucatán pues estuvo igualmente en un papel protagónico a nivel nacional, ¿no? Sí, claro. Y también justo ahorita tocando el tema así como de los costos de la restauración, ¿cómo usted normalmente determina, o sea, el costo de un trabajo de restauración? Pues mira, normalmente yo hago varios cálculos, ¿no? Que es pues considerar, como se hace en cualquier proyecto, ¿no? Pues todo lo que vas a requerir de materiales, Claro. herramientas, desgaste, lo que son los traslados, lo que es el embalaje, todas estas cuestiones que tienes que considerar para la obra. Y luego ya que has sacado pues la suma de todo esto, pues sacas también lo que vas a requerir de tiempo y mano de obra, ¿no? Y ya sumando todo eso es como tú sacas un presupuesto, ¿no? Claro. Obviamente con algunas consideraciones de que muchas veces al revisar nosotros una obra realmente no sabes si te vas a encontrar un repinte y abajo vas a encontrar algo más importante, Claro. o si va a resultar el tratamiento tan eficiente como uno lo está pensando efectuar. Entonces Sí. puede haber salvedades que tanto para bien o para mal, ¿no? Que resulte que te sale todo excelentemente bien y en vez de tratar la obra durante 3 meses, pues es menos tiempo, o al contrario, ¿no? Que se complica y en vez de tardarte 3 meses, pues te llevas 5 o 6 meses. Entonces, Claro. hay veces ese tipo de ahora sí que de desventajas, ¿no? Sí. Y de consideraciones que a veces no se pueden prever, que están muy aleatoriamente, pero también creo yo que es muy importante, y lo he comentado a veces en clases, ¿no? Sí. Que uno como profesionista, creo que en cualquier área, siempre estés buscando desarrollar más tu talento, Claro. en el sentido de que no te quedes estancado en el desarrollo que estás teniendo hasta el momento. Siempre busques perfeccionar procesos para que tu trabajo sea cada vez más rápido, más eficiente y de mejor calidad, ¿no? Sí. Eso, pues por desgracia no suele suceder, porque muchas veces cuando salen de la escuela y entran ya a un trabajo en el gobierno o en alguna instancia donde crees que ya estás seguro, pues como que se te va esa intención, ¿no? Claro. Y te vuelves pues más o menos pues ya te acostumbras a lo que tienes, Pues sí. y ya pierdes ese aliento a ser cada vez mejor. Y si uno está en esa disposición de cada vez mejorar tu velocidad, tu calidad, tu talento, obviamente también eso afecta en los procesos de restauración y en los Sí. costos, porque un restaurador que es muy hábil, que ejercita constantemente los procesos porque está trabajando muchas obras, pues obviamente va a ser más competitivo al final de cuentas, va a poder dar un mejor precio, Sí. porque él puede realizar los procesos, tiene mejor equipo, tiene mejores instalaciones que alguien que no, ¿no? Entonces, Claro. Eso yo les he comentado a ustedes, que es importante que nunca pierdan eso, ¿no? Que eso, independientemente de que hayan terminado la escuela, mantengan ese ímpetu, esa voluntad de cada vez desarrollar tu trabajo de una mejor manera, con La mayor constancia. calidad y más rápido, ¿no? Les ponía yo el ejemplo de Diego Rivera, ¿no? Cuando él perdió la beca allá en Europa y se las vio negras porque acá está la revolución y allá está la Primera Guerra Mundial, pues que tuvo que ponerse a trabajar mucho y desarrolló una gran habilidad de pintar y hacer muchas obras en muy corto tiempo a una
excelente calidad, y él se volvió muy competitivo, ¿no? Claro. Y despertó la envidia de los cubistas allá en Europa, y que al final le costó la expulsión del movimiento, ¿no? Sí, sí me Pero acuerdo. realmente es eso, hay que buscar, porque eso te va a ayudar a ti a ser más competitivo en el campo profesional, ¿no? Totalmente. Sí, y también ya, pues tal vez es un poquito obvia la pregunta, pero me gustaría saber ahora sí que cuál es la importancia de, pues obviamente utilizar especialistas en restauración para al momento de restaurar una obra. O sea, ya sabemos a veces cómo funciona eso y también lo hemos comentado un poquito ahorita, pero ¿usted cómo lo ha visto? Ahora sí como que en ese entorno, ¿cuál ha sido esa importancia? Bueno, pues ya ves, está el ese homo de allá de España, ¿no? Sí, eso es lo que tengo aquí ahorita a la cabeza. Sí, o sea, realmente pasa mucho eso. Sí. Y yo, muchas de las restauraciones que hice dentro del INA y ahorita en el campo privado, pues algo muy frecuente, ¿no? Porque muchas veces la gente desconoce que existe esta disciplina, que existe esta especialización. Claro. Y a quien acude, pues muchas veces a ustedes, a artistas o a gente que está en el medio, y pues con muy buena voluntad, ¿no? Y también por parte de los que invitan a trabajar e intervenir en una obra, claro, pues también lo hacen con muy buena voluntad, pero a veces los resultados no son los adecuados, porque pues el desconocimiento hace que terminen pues más bien repintando las piezas y modificándolas en gran manera, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que eso ha fallado en cuanto a la disciplina misma, en cuanto también a la información que se da en museos, en galerías, en espacios culturales, de que no se divulga, no se difunde correctamente o suficientemente la información de que hay especialistas, y que de hecho en las obras que intervenimos utilizamos diferentes técnicas precisamente para que la gente pueda identificar la intervención de un restaurador. Claro. Pero como no se conoce, no se divulga todo esto, pues la gente no lo puede apreciar, o si lo ve, no lo entiende, que esa es una intervención de un restaurador, ¿no? Claro. Entonces, pues por ahí empezamos, ¿no? Que falta mucho eso. Y la otra parte es igualmente que se debe de entender que siempre un especialista te va a dar un mejor resultado, porque es alguien que sea especializado precisamente en esto, ¿no? Claro. Y ya hay que ir viendo que las obras de arte, nuestro patrimonio cultural, pues es de gran importancia. Recordemos que lo que existe en nuestro país, pues es un patrimonio pues de los más importantes a nivel mundial, ¿no? Claro. O sea, está en el ranking de los 10 más importantes a nivel mundial. Entonces el patrimonio de nosotros requiere y necesita pues un personal especializado para su intervención. Sí, muy cierto. Ya también un poquito para ir finalizando la entrevista, pero también tenía mucho interés en que usted nos compartiera, ahora sí que, como usted menciona, ¿no? El especializarte, el estudiar, ahora sí como que pues la restauración, creo que es algo que de repente nosotros como estudiantes pues ni nos puede llamar la atención, quisiéramos hacer una maestría o como que especializarnos un poco en eso, y para ahora sí como que la comunidad artística que nos puede estar viendo y que puede estar interesado en este tema, nos podría explicar ahora sí como pues ahora sí que para los estudiantes, ¿no? O sea, qué tipo de formación se necesita, qué tipo de conocimientos, incluso como que tienes que tener previamente, pero que igual adquieres en una carrera así. Y finalmente, pues ahora sí como que el campo laboral de esta carrera, pues más o menos cuál es, que ya nos comentó un poquito, ¿no? Pero aquí en Yucatán, pues más o menos cuál ha sido su experiencia como docente aquí en la UAD y todo. Ahora sí como cuéntenos un poquito sobre eso. Ah, claro. Mira, pues creo que es importante dar a conocer la carrera e inclusive dar cursos que permitan a la mayoría del público entender, ¿no? En qué consiste esta especialidad y qué objetivos tiene, y para que la gente en general pues se entere, conozca y en determinado momento decida, ¿no? Si se dedica de completo a esta especialidad, claro, o sea algo que simplemente sea de un conocimiento general que de manera ocasional puedas aplicar tú para lo que es el desarrollo de tus obras o tu colección. Claro. O si eres un coleccionista de obras de arte, pues también tengas ciertas nociones que te permitan pues saber cómo se cataloga, cómo se conserva en buen estado tu obra, etcétera, etcétera. Y los que son productores o artistas pues también sepan
cuáles son los mejores materiales a emplear para garantizar que tu obra va a permanecer estable y va a durar una gran cantidad de tiempo, que es lo deseable, creo yo, o que también cómo manejar tu propia producción, cómo protegerla cuando haces los movimientos de traslado para llevarla a un museo o a una galería o a enviarla al cliente, etcétera, etcétera. Creo que por ahí es muy importante que se dé a conocer todas las herramientas de la carrera, ¿no? Pero ya si alguien cree que es el área donde se necesita desarrollar, pues que sí, creo que yo le sugeriría que estudien la carrera, ¿no? Porque es la única manera en cómo vas a poder tú obtener el título y la cédula que te va a permitir pues desenvolverte plenamente en esta área, ¿no? Totalmente. Al no tener tú el título y la cédula, pues no te permite el gobierno intervenir en sus obras. Sí, porque necesitas un permiso, ¿no? Exacto, necesitas una licencia para intervenir, ya sea del INAH o del INBA, ¿no? Entonces eso te limita únicamente al trabajo particular. Claro. Y también entender que la especialización en esta área pues sí es muy profunda, es muy compleja y que lo mejor es estudiar la carrera, ¿no? Porque si no puedes tener problemas al intervenir una obra por el desconocimiento que tienes al no estar especializado en ellas, porque yo les pongo el ejemplo de que las obras de arte son como las personas, ¿no? Cada una es diferente, cada una tiene un antecedente, un origen y demás. No puedes recetarles a todos lo mismo. O sea, un médico es lo que hace, o sea, indaga sobre las circunstancias específicas de cada paciente. Y en base a cada paciente, pues da un tratamiento. Sucede lo mismo con las obras de arte. Entonces, mucha gente se queda con la idea de que es aprender una receta y aplicarlo parejo a todos. Absolutamente a todos. Y no, entonces ahí es cuando vienen los problemas por falta de esa especialidad. Entonces, yo lo que podría comentarles y sugerirles es eso, que la gente que se sienta interesada por el área, pues que indague y averigüe sobre cómo cursar la carrera, que sería, a mi modo de ver, lo más recomendable, ¿no? Claro. Y por otro lado, pues asistir a cursos o especializaciones o diplomados o, como bien decías tú, maestrías que te acerquen a esta área y te den elementos que te permitan una aplicación multidisciplinar, ¿no? Que eso también es muy interesante, ¿no? Claro. Sí, y ahora sí como que el estudio de la restauración pues sí se puede hacer aquí en Yucatán, ¿no? Sí, aquí se dan a veces pláticas, diplomados. Hay ya otras escuelas, además de la Ciudad de México. Hay una escuela en San Luis Potosí y otra en Guadalajara, Jalisco, en donde también puedes acudir a estudiar. Y también a nivel mundial pues se dan muchos cursos, diplomados, como bien decías tú, maestrías o especializaciones en donde dependiendo del área que te interese, pues tú puedes acercarte a esa área en el patrimonio cultural, ¿no? Claro, sí, bueno, nosotros no tenemos la especialización en la escuela, en la UADY, pero pues sí tenemos ahora sí como la materia que usted es el que nos da, que es muy buena, por cierto, que sí, o sea, al final de cuentas nos da como que esa probadita, ¿no? Por si es algo que nos interesa, pues como mantenernos en esa rama, ¿no? Y también algo que me gusta mucho pues de la universidad y mucho de su clase, pues es que nos enseña lo teórico y lo práctico, que pues fue usted también como aprendió, ¿no? Entonces la verdad es que sí está muy interesante todo esto y muchísimas gracias por compartirlo en este podcast. ¿Gusta comentar algo más? No, solamente agradecerles y motivarles a que sigan adelante. Creo que es un trabajo excelente esto que están haciendo ustedes, porque sí es muy importante la divulgación, informar a la gente, acercarla a este patrimonio. Creo yo que el porvenir de su disciplina pues está en esto, ¿no? En acercar más al público para que pues disfruten del arte, pero también para que sean promotores del arte, ¿no? Y de esta manera es que todos vamos a ganar, no crear que somos un círculo nada más de determinados grupos de personas, sino que realmente hay que abrir nuestras puertas hacia toda la gente, ¿no? Muy cierto. Nuevamente, muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos en el podcast, y también nuevamente a ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por ver hasta aquí, y nos vemos en el siguiente capítulo de Chismearte. ¡Chao! ¡Bye!